Bienvenidos a El Rincón del Terror, un lugar donde tus peores pesadillas cobran vida, y lo desconocido se convierte en tu compañero. Aquí exploramos las historias más aterradoras, los misterios más oscuros y los secretos que jamás deberías haber descubierto. Prepárate para noches sin descanso y escalofríos que recorrerán tu cuerpo. Si es así, suscríbete ahora, enciende las notificaciones y déjanos un comentario, porque en este rincón siempre hay lugar para más valientes o más víctimas. La Tierra oculta algo perturbador. Me llamo James Harrison. Nunca fui de los que leen los anuncios en los periódicos. Esos papeles viejos que acumulan polvo en la mesa del café llenos de ofertas de trabajos y ventas, pero este fue diferente. Algo en ese anuncio me hizo detenerme. Una mina, en alguna parte remota de Wyoming, buscando personal especializado para un proyecto urgente. La paga era más que generosa. Y lo peor de todo, tenía deudas. No tenía familia, ni esposa, ni hijos que me esperaran en casa. La soledad siempre fue mi compañera, y ocasionales trabajos que encontraba. Así que, sin pensarlo demasiado, tomé la decisión de postularme. La entrevista fue en un edificio de acero y vidrio, en el centro de la ciudad. El tipo que me recibió me hizo unas cuantas preguntas, las típicas: años de experiencia, si había trabajado en minas subterráneas, y qué tanto conocía sobre perforación y explosivos. Estaba muy interesado en si estaba capacitado para el trabajo y, más importante aún, si no tenía ataduras familiares. ¿Ningún familiar cercano?, me preguntó con una mirada que no podía leer. No, respondí, sin titubeos. Perfecto, dijo, como si ya hubiera resuelto todo el dilema. Este trabajo no es para cualquiera. La mina está en un lugar remoto, difícil de acceder. Si aceptas, estarás al mando de un equipo pequeño para una perforación especial. ¿Estás de acuerdo? Ni lo pensé. Acepté en el acto. Al día siguiente, un helicóptero me llevó a mí y a otros más al campamento. El viaje fue largo y ruidoso. La mina estaba en un sitio apartado, rodeado por la naturaleza salvaje, la que parecía devorar todo a su paso. Cuando aterrizamos, la sensación de estar atrapado en una tierra inhóspita me golpeó. Lo primero que noté fue el silencio. No había gente, solo un grupo pequeño de trabajadores esperando a los nuevos. La mayoría de ellos no dijo una palabra. Uno de los tipos se acercó y extendió su mano. Este trabajo tiene algo raro, ¿no? Lo digo por el secretismo. No nos dicen mucho. Asentí, intentando sonreír para disimular la incomodidad. Es raro, sí, pero necesito el trabajo. ¿Y la paga? Bueno, es más de lo que he ganado en mucho tiempo. Jack se encogió de hombros. Aquí todos estamos por lo mismo. Las cuentas no se pagan solas. Rápidamente nos asignaron a nuestros respectivos grupos. El trabajo consistiría en perforar un área que, según nos dijeron, tenía una riqueza mineral significativa. Pero había algo en el aire. Todos sabíamos que no era solo un trabajo cualquiera. No era una mina común. Nos reunimos para discutir los detalles técnicos, y fue entonces cuando comencé a hablar sobre los riesgos y los procedimientos que había usado en otros trabajos. Las paredes inestables, el uso adecuado de explosivos, el control de la presión. Escuchen, les dije mientras les mostraba los planos de la zona que íbamos a perforar. Este terreno es complicado. Vamos a tener que ser meticulosos. No podemos darnos el lujo de cometer errores. Si algo sale mal, el colapso será lo de menos. Dicho esto, iniciamos nuestras labores. La jornada pasó lenta, marcada por la constante sensación de estar vigilados, como si algo o alguien estuviera observando cada paso que dábamos. Cuando la noche llegó, me retiré a la tienda de campaña asignada para descansar, pero el sueño no llegaba. No podía sacudirme la sensación de que algo iba mal, y no estaba equivocado. Esa noche, mientras trataba de descansar, escuché el sonido de rasguños. Solo la oscuridad infinita y las sombras de las montañas. Me dije a mí mismo que debía estar paranoico. Este lugar te hacía pensar cosas raras. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no debería estar aquí. La primera parte del trabajo terminó rápidamente. En una semana perforamos el área indicada, extrajimos muestras y verificamos las condiciones del suelo. Los explosivos no causaron más que unos pocos deslizamientos menores. Todo había salido según lo planeado. Cuando terminó la jornada, fuimos a la oficina para recibir nuestro pago. Revisamos nuestras cuentas bancarias, y efectivamente, recibimos la mitad del monto prometido. Nadie cuestionó el pago, ya que tenía lógica. Solo habíamos completado la primera mitad del trabajo. Lo que nos sorprendió fue lo rápido que se procesó. Fue reconfortante que la empresa abonara nuestro pago tan rápido. Lo que vino después fue extraño. Un día, varios helicópteros llegaron al campamento.
No eran como los que nos trajeron a nosotros. Estos eran más grandes, más sofisticados. Cuando aterrizaron, una serie de personas en trajes más formales bajaron, personas que no tenían el aire de trabajadores, sino de científicos. Entre ellos había un tipo con un rostro tan imponente que no podía evitar fijarme en él. Cuando me lo presentaron, me enteré que era el Dr. Mike, un hombre alto y corpulento, con cabello canoso bien peinado y una mandíbula marcada que les daba un aire de autoridad. La curiosidad se apoderó de mí cuando vi que no solo los científicos llegaban, sino también soldados, un pelotón entero, un contingente de 100 personas, armadas hasta los dientes. Tomó el campamento sin decir una palabra. No nos informaron de nada. Nadie nos dijo por qué estaban allí ni qué estaba sucediendo. Solo nos prometieron que, si cumplíamos con la segunda etapa del trabajo, recibiríamos el pago completo. Nadie estaba realmente preocupado, por el contrario. Todos parecían contentos por la expectativa del pago. Yo no estaba muy seguro. Así que, una noche, después de que todos se fueron a descansar, decidí espiar. No podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Mi instinto me decía que había algo más grande detrás de esta mina que simplemente extraer recursos. Sigilosamente, me deslicé entre las sombras, evitando las patrullas de los soldados y las miradas curiosas de los trabajadores. Llegué al área donde los científicos y sus ayudantes estaban montando lo que parecía un laboratorio improvisado, cubículos y carpas donde parecían tener una pequeña estación de investigación. Me agaché detrás de una de las carpas y me aseguré de que no me vieran. Sentí como el sudor me recorría la espalda mientras me acomodaba, en espera de cualquier movimiento. Finalmente, pude escuchar las voces de los científicos. Lo que encontramos aquí puede cambiar el curso de la humanidad, dijo el Dr. Mike, su voz grave y clara. Nuestra investigación tiene un propósito muy grande, y lo que estamos haciendo aquí no es solo por el bien de la ciencia, sino por la supervivencia de la humanidad. Me agaché más, intentando no hacer ruido. Sabemos que el mundo está al borde del colapso. Cambio climático, hambrunas, desastres naturales. El futuro es incierto, pero los habitantes antiguos tenían conocimiento que hoy creíamos perdido. En su época no existían estos problemas. No había hambre, no había crisis ecológica. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el sudor me recorría la espalda. ¿De qué estaba hablando ese tipo? Lo que descubrimos aquí bajo esta mina es más grande de lo que imaginamos. Oculto bajo la tierra hay algo que podría salvarnos. Los Alex nos dejaron más de 200 momias intactas, junto con conocimiento, tecnología y secretos. El pasado tiene la respuesta a todo lo que estamos viviendo hoy. Mis manos temblaron. ¿Momias? ¿200 momias? ¿Qué demonios estaba pasando en este lugar? Justo cuando me incliné más cerca para escuchar mejor, el sonido de pasos se acercó. Me giré rápidamente y vi a 2 soldados que se dirigían en mi dirección. Me quedé completamente inmóvil, temiendo que me hubieran descubierto. Respiré lentamente tratando de no hacer ruido, y afortunadamente pasaron de largo sin verme. Mi corazón latía con fuerza. Los soldados se alejaron y yo me deslicé de nuevo a la oscuridad, regresando a mi lugar de descanso en silencio. Mi mente daba vueltas. ¿Todo lo que había escuchado eran tonterías? ¿Momias? ¿Secretos de los antiguos? Tal vez había escuchado algo que no entendía por completo, o tal vez simplemente no quería. Lo único que sabía con certeza era que esto era mucho más grande de lo que había imaginado. El día que finalmente atravesamos la última capa de roca para abrir paso, nadie estaba preparado para lo que encontraríamos. Cuando el taladro rompió la barrera final, el sonido hueco al otro lado nos puso en alerta. Al iluminar con las linternas, descubrimos algo que nos dejó boquiabiertos. Una red de túneles perfectamente formados, como si alguien más los hubiera excavado siglos atrás. Era un trabajo pulcro, casi antinatural, con paredes lisas y arcos tallados con precisión, que parecían desafiar la lógica de cómo algo tan antiguo podía seguir en pie. El asombro colectivo se extendió rápidamente entre los trabajadores, y no pude resistirme a preguntar a los supervisores qué sabían de esto. Sin embargo, en lugar de respuestas, solo recibimos palabras de aliento y felicitaciones por haber cumplido con el objetivo. Poco después, se nos notificó que nuestro pago completo ya había sido transferido. Los murmullos de emoción no tardaron en llenar el ambiente, mientras todos revisaban sus celulares para confirmar el depósito. Algunos trabajadores, visiblemente aliviados, mencionaron entre sonrisas que por fin podían pagar deudas que los agobiaban desde hacía años. Yo mismo realicé unos pagos en ese momento. Era un momento de celebración, pero breve, porque aún había más trabajo por hacer.
Los supervisores explicaron que el objetivo principal siempre había sido alcanzar esos túneles. Sin embargo, las secciones más profundas estaban bloqueadas por derrumbes provocados por la naturaleza, y necesitarían nuestra ayuda para despejarlas. Además, nos prometieron un jugoso bono por este esfuerzo extra. Nadie se quejó. La oportunidad de ganar más dinero era suficiente para disipar cualquier duda. El trabajo de limpiar los túneles comenzó al día siguiente, y al principio todo parecía avanzar sin problemas. Sin embargo, cuanto más profundo llegábamos, algo extraño comenzó a suceder. El aire se volvía pesado, casi denso, y notamos que una ligera neblina parecía emerger desde las grietas más profundas. Algunos bromearon diciendo que era el aliento de la tierra, pero había algo inquietante en cómo esa bruma flotaba, y se movía como si tuviera vida propia. El descenso continuó mientras despejábamos las obstrucciones con cuidado. Era evidente que estos túneles no eran simples cavidades naturales. Las marcas en las paredes y la simetría perfecta hablaban de actividad humana detrás de su creación. Finalmente, después de horas de arduo trabajo, logramos liberar un pasaje particularmente bloqueado por enormes rocas. Fue entonces cuando nos detuvimos en seco. Del otro lado, una espesa neblina cubría todo, ocultando cualquier vista más allá de unos metros. La niebla era tan densa que parecía imposible distinguir dónde terminaba el suelo y dónde comenzaba el vacío que nos esperaba. Nos quedamos paralizados, mirándonos entre nosotros, con una mezcla de asombro y aprensión en los rostros. Nadie sabía qué decir. Habíamos destapado algo completamente diferente de lo que esperábamos. Una voz en la radio quebró el silencio. Trabajadores, la neblina no es tóxica. Procedan con cuidado y utilicen el equipo de visión nocturna para avanzar. Necesitamos que limpien el paso hasta confirmarlo libre. Aunque la instrucción no calmó del todo nuestras tensiones, seguimos adelante. Con la neblina cubriéndolo todo como un manto fantasmal, nuestras linternas poco ayudaban, y el equipo de visión nocturna tenía el paisaje de un verde antinatural que no hacía más que intensificar la sensación de irrealidad. Avanzamos, abriendo paso entre escombros, hasta que, finalmente, despejamos el camino y la neblina bajó en intensidad. Los científicos y los soldados comenzaron a moverse hacia nosotros, cargados de equipo y armamento. Nos ordenaron permanecer en los túneles, por si encontraban más obstrucciones que requirieran de nuestra experiencia. Poco después, nos distribuyeron los planos del sistema de túneles, una red compleja de pasajes y niveles. Lo que más llamó nuestra atención fue una sección destacada como entrada. En la parte más profunda, encabezamos la marcha, con los científicos y soldados detrás. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más pesado. Era como descender en un abismo insondable. Caminamos hasta que llegamos al punto señalado como la entrada. Lo primero que notamos fue un silencio absoluto. Nuestros comunicadores dejaron de funcionar, y al revisar nuestros celulares, estos estaban muertos. Frente a nosotros estaba la entrada, una puerta masiva formada por dos bloques de piedra perfectamente ensamblados. Las uniones eran tan precisas que parecían irreales. Elías, el encargado de los explosivos, se acercó para inspeccionarla. Su imponente figura era una de las pocas cosas que transmitían algo de seguridad en aquel momento. ¿Quiere que vuele esto?, preguntó dirigiéndose al Dr. Mike. No, Elías, respondió Mike, antes de comunicarse con los jefes a través de un dispositivo especial. No podíamos escuchar toda la conversación, pero captamos lo suficiente. Estamos en la entrada, todo está tal como se esperaba. Un momento después, Mike se volvió hacia nosotros. Bien hecho, señores. Ya se les ha pagado por su trabajo. Ahora pueden regresar al campamento. Nosotros procederemos con lo que sigue. Sin cuestionar, comenzamos la retirada. Liderados por Elías, avanzábamos en silencio, sumidos en nuestros pensamientos. Elías, que iba al frente, tropezó y cayó al suelo. Nos acercamos rápidamente y lo vimos. Forcejeó desesperadamente. Algo tiraba de él. ¡Ayúdenme! Dios mío, sáquenme de aquí, gritaba con una mezcla de terror y furia. Lo que vimos nos dejó paralizados. Desde la tierra emergían unas manos huesudas y deformes que lo habían atrapado por las piernas. Antes de que pudiéramos reaccionar, más manos comenzaron a salir del suelo a nuestro alrededor, como si la tierra misma estuviera cobrando vida. Las criaturas empezaron a surgir por completo. Humanoides de piel grisácea, ojos vacíos y movimientos erráticos, como cadáveres animados. Algunos mineros intentaron luchar. Golpeaban con sus picos y herramientas, pero por cada criatura que caía, más surgían de la tierra. Era una pesadilla. En medio del caos, Elías logró liberar una pierna.
pero su rostro estaba desencajado por el terror. Sacó una de las dinamitas que llevaba y, sin pensarlo, la encendió y la lanzó hacia las criaturas. ¡Corran!, gritó, antes de alejarse a toda velocidad. La explosión resonó como un trueno, y el impacto hizo temblar el túnel. Los escombros comenzaron a caer en cascada, enterrando tanto a las criaturas como la salida. Cuando el polvo se asentó, nos dimos cuenta de que habíamos quedado atrapados, pero las criaturas también estaban sepultadas. El silencio volvió, interrumpido solo por nuestra respiración agitada. Nadie hablaba, simplemente nos mirábamos, intentando procesar lo ocurrido. Finalmente, alguien rompió el silencio. No había palabras para explicar lo que acabábamos de presenciar. Sin otra opción, comenzamos a retroceder, esta vez en dirección a donde estaban los científicos y los soldados. Elías iba al frente, visiblemente afectado, pero aún liderando con la determinación de alguien que sabía que no había alternativa. Mientras caminábamos, la misma pregunta martilleaba mi mente. ¿Qué eran esas cosas? La sorpresa fue unánime cuando regresamos a la entrada y encontramos que estaba abierta. Los masivos bloques de piedra que antes bloqueaban el paso estaban separados, revelando un pasaje oscuro más allá. Intentamos usar los comunicadores para reportar lo sucedido, pero seguían muertos, igual que antes. Algunos de mis compañeros comenzaron a gritar, llamando a los científicos y a los soldados, pero el eco de nuestras voces era lo único que respondía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, uno de los mineros más jóvenes. No hay opción, respondí. Tenemos que bajar. Encontraremos a los demás y ellos sabrán qué hacer. Mientras caminábamos notamos que habían luces eléctricas instaladas a lo largo del camino, iluminando con un brillo constante pero antinatural. «Esto no tiene sentido», murmuró alguien detrás de mí. «Nunca instalaron nada de esto», agregó otro. El ambiente era tenso. Nos movíamos con cuidado, conscientes de que en cualquier momento, algo podría surgir de la tierra, como las criaturas que habíamos enfrentado antes. Yo caminaba en silencio, escuchando a mis compañeros teorizar sobre lo que habíamos encontrado. Algunos hablaban de antiguos mineros, otros pensaban que eran experimentos fallidos de los científicos. Yo, por mi parte, decidí no decir nada sobre lo que había escuchado acerca de las momias. No quería causar más pánico del que ya había. «¡Maldita sea!», gritó Elías, deteniéndose de golpe y apoyándose contra la pared. «¿Qué pasa?», pregunté acercándome rápidamente. «No siento los pies», respondió, su voz cargada de frustración más que de miedo. Carlos, quien tenía algo de experiencia en primeros auxilios, se inclinó para revisarlo. Levantó los pantalones de Elías y lo que vio lo sorprendió. «Tu tobillo está negro. Parece que alguna de esas cosas te hizo un corte». Elías miró sus pies, pero parecía incapaz de procesar lo que veía. «No es nada. Solo estoy cansado», insistió, pero su tono carecía de convicción. No fue el único. Otros 4 de nuestros compañeros comenzaron a mostrar signos similares. Brazos y piernas que habían entrado en contacto con las criaturas se estaban volviendo negros, como si la carne estuviera pudriéndose desde adentro. No tenían dolor, pero tampoco podían moverse bien. No podemos dejar a nadie atrás. Y no podemos arriesgarnos a que esas cosas regresen. Los demás seguiremos avanzando y buscaremos ayuda. El grupo aceptó el plan. Carlos y otros 4 se ofrecieron a quedarse con los enfermos, mientras los 10 restantes continuamos descendiendo. Avanzamos con cuidado, cada vez más preocupados por lo que nos esperaba. Llegamos a otra puerta masiva, similar a la primera. Pero esta ya estaba abierta. Más allá había un pequeño contingente de guardias armados y científicos. Al frente del grupo destacaba una mujer de unos 30 años. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta, y sus ojos transmitían una mezcla de curiosidad y preocupación. Más tarde supe que se llamaba Sofía. Me acerqué, encabezando a los demás. «Tenemos un problema», comencé, intentando mantener la calma. Les conté lo ocurrido con los 5 compañeros que habíamos dejado atrás, describiendo los extraños síntomas que habían desarrollado. El efecto fue inmediato. Los científicos retrocedieron como si fuéramos portadores de una plaga. Sofía intercambió miradas rápidas con los soldados, y estos levantaron sus armas, apuntándonos. «¿Qué demonios están haciendo?». «¿Qué demonios están haciendo?», pregunté, levantando las manos instintivamente. «Desnúdense rápido». «Ahora», gritó uno de los científicos. «Pero el cañón de un rifle de asalto apuntando a tu cabeza tiene una manera de aclarar las prioridades». Uno a uno, comenzamos a quitarnos la ropa, dejando nuestras pertenencias en el suelo. Un científico se acercó y comenzó a revisarnos, inspeccionando cada centímetro de piel. Tras unos minutos, se giró hacia Sofía y los demás. «No están infectados», anunció. Los soldados bajaron sus armas, aunque no del todo. Nos vestimos rápidamente. El enojo y la humillación en nuestras caras eran evidentes. «¿Alguien puede explicar qué está pasando?»,
exigí. Mi paciencia estaba al límite. La mujer dio un paso al frente. Me llamo Sofía. Dentro de esta mina, hemos encontrado algo que no debería existir, comenzó. Tienen propiedades únicas, y estamos tratando de entender qué son y cómo funcionan. Las criaturas que mencionaste, no las habíamos visto en nuestra investigación previa de este lugar, quizás son criaturas propias de este sitio. Antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Todos nos giramos hacia el túnel del que habíamos venido. 3 de los 5 compañeros que habíamos dejado atrás venían corriendo y gritando con desesperación. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdennos! El sonido de sus voces y las palabras entrecortadas helaron mi sangre. Algo terrible había ocurrido, y apenas comenzábamos a entenderlo. Apenas llegaron, los soldados los detuvieron de inmediato, apuntándolos con sus armas, mientras los científicos se apresuraban a examinarlos. «No estamos infectados con nada», gritó uno de ellos, alzando las manos. «Nuestros compañeros necesitan ayuda». Mientras lo revisaban en busca de las marcas oscuras, empezaron a contar lo que había ocurrido con los que se quedaron atrás. Se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera moverse ni hablar. Lo revisamos, y su cuerpo, casi todo se había puesto negro. «¿Qué hay de los otros?», preguntó Sofía, adelantándose con una expresión de urgencia. «Ellos no están tan mal», respondió otro minero, claramente asustado. «Pero también tienen manchas negras, y decían que no se sentían bien. No podemos dejarlos ahí». Sofía exhaló profundamente, como si estuviera debatiendo consigo misma si revelar más información. Finalmente, habló. «Lo que describen es consistente con lo que sospechamos», dijo, mirando a los soldados y luego a los mineros. «La enzima que hemos encontrado aquí parece comportarse como una enfermedad en los seres humanos. Algunos se ven afectados más rápidamente que otros. Cuando llega a su etapa final, el infectado pierde toda conciencia. Es como si el cuerpo entrara en un estado de cadáver animado». Las palabras cayeron como un golpe para todos. «Entonces, ¿qué pasa con los que quedan atrás?», preguntó uno de los mineros desesperado. Sofía negó con la cabeza. «No podemos ayudarlos. Si están en la etapa avanzada, cualquier contacto directo con ellos podría contagiar la enzima. Es increíblemente virulenta en esa etapa», gritó uno de los mineros recién llegados, sus ojos llenos de furia y desesperación. «Son humanos, igual que nosotros». El ambiente era insoportablemente tenso. Sofía trató de calmarlo. «Lo siento, pero no podemos arriesgarnos. Cualquier intervención podría poner en peligro a todos los que estamos aquí». El hombre comenzó a temblar de rabia. «¿Así de fácil? ¿Los van a dejar morir? ¡Malditos sean todos ustedes!», gritó Jack. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Jack sacó algo de su bolsa. Un pequeño explosivo de los que usábamos en los derrumbes. El tiempo pareció detenerse mientras lo activaba y lo lanzaba hacia el grupo de soldados. «¡Cúbranse!», gritó. La explosión fue ensordecedora. 2 soldados cayeron muertos al instante, mientras los demás se tambaleaban, conmocionados por el impacto. En el caos, Jack fue alcanzado por una ráfaga de disparos y cayó al suelo. Su cuerpo quedó inmóvil. El silencio que siguió fue breve, roto solo por un sonido escalofriante que venía del túnel. «¿Qué demonios es eso?», susurró uno de los soldados. No tardamos en verlo. Desde la oscuridad, emergieron decenas de figuras humanoides, sus cuerpos negros como el carbón, sus ojos carentes de vida. Las criaturas avanzaban con movimientos erráticos pero rápidos, como depredadores, acechando a su presa. «Abran fuego», ordenó el oficial al mando. Los soldados comenzaron a disparar, llenando el túnel con el estruendo de balas. Las criaturas que caían al suelo no permanecían ahí por mucho tiempo. Tras unos segundos volvían a levantarse, como si fueran incapaces de morir. «Son demasiados», gritó un soldado mientras las criaturas seguían avanzando, ahora en un número que se contaba por cientos. «¡Corran! ¡Todos corran! ¡Otro hombre armado!». El pánico se apoderó del grupo. Los mineros y los soldados comenzaron a correr hacia el próximo tramo del túnel, mientras las criaturas los perseguían incansablemente. En el caos, varios soldados fueron atrapados. Sus gritos de terror resonaron en el aire, pero nadie podía detenerse a ayudarles. Finalmente, llegamos a otra puerta. Esta era diferente, más grande y robusta. Al otro lado, podíamos ver una tenue luz que indicaba que había un espacio más amplio, y probablemente seguro. «¡Apúrense!», gritó uno de los científicos, moviéndose con torpeza mientras intentaba cruzar primero. Cuando el último de nosotros pasó, un científico, que se había quedado junto a la entrada, manipuló un panel oculto en la pared de roca. Hubo un ruido pesado y metálico cuando la puerta se selló detrás de nosotros, cortando el acceso a las criaturas. Por un momento,
Todo quedó en silencio. Al otro lado de la puerta, un grupo de científicos y soldados nos miraba con sorpresa y preocupación. Habían montado un laboratorio improvisado con cubículos, equipos electrónicos y mesas llenas de dispositivos que no reconocíamos. Sofía, jadeando por la carrera, se acercó al grupo. Aparecieron Edimus de la nada. Casi nos alcanzan, dijo, entrecortadamente. Están en el túnel principal. Uno de los soldados asintió y comenzó a coordinar la posición de los demás para reforzar la entrada. Mientras tanto, los mineros y yo nos desplomamos en el suelo, intentando recuperar el aliento. No podíamos evitar preguntarnos cuánto tiempo estaríamos a salvo detrás de aquella puerta. ¿Y qué más nos esperaba en el corazón de aquella mina maldita? Sofía habló con el Dr. Mike, visiblemente preocupada. Tenemos que informar a los jefes. Esto está saliéndose de control. El Dr. Mike asintió y usó un dispositivo especial para establecer comunicación. Después de explicar la situación, recibió una respuesta que todos esperaban. Volver por el mismo camino sería imposible debido al deslizamiento y la cantidad de criaturas que aún podían estar al acecho. Los jefes prometieron proporcionar un plan para abrir una nueva vía de salida, pero eso tomaría tiempo. Mientras esperábamos instrucciones, algo captó mi atención. Al fondo de la improvisada instalación científica, en un cubículo cerrado de vidrio reforzado, estaba una de esas criaturas. Era como las que habíamos visto emerger del suelo, pero esta no se movía. Una luz intensa la iluminaba constantemente, destacando su piel negra como el carbón y su cuerpo rígido. ¿Qué es eso?, pregunté, y mi voz atrajo la atención de los demás mineros. Uno a uno, se acercaron al cubículo, murmurando preguntas y exigiendo respuestas. Finalmente, el Dr. Mike levantó las manos, pidiendo silencio. Está bien, les contaré todo, comenzó, tomando aire profundamente antes de continuar. El mundo que conocemos está al borde del colapso. Los recursos naturales se están agotando, las tierras cultivables ya no son tan fértiles, y los desastres naturales parecen multiplicarse cada año. Sin embargo, hay algo que hemos aprendido de las civilizaciones antiguas. Culturas como los incas, los habitantes del Valle del Indo, y los polinesios tenían métodos avanzados para vivir en armonía con su entorno, técnicas que evitaban la erosión de los suelos y garantizaban la abundancia. Hizo una pausa, evaluando nuestras caras, y luego prosiguió. Tuvimos suerte al hallar este lugar. Verán, hace 100 años, cuando esta mina fue construida y explotada por sus minerales valiosos. Una vez que el yacimiento se agotó, fue abandonada. Durante décadas, nadie volvió a este lugar hasta hace 2 años. Fue entonces cuando 2 jóvenes idiotas decidieron que sería divertido probar explosivos aquí. Las palabras del doctor hicieron eco en la habitación. Nadie interrumpió. Esas explosiones abrieron una de las puertas selladas que ustedes mismos han visto. Y, como muchos harían, esos chicos entraron sin precaución. Lo que encontraron fueron las mismas criaturas que ustedes vieron. Nosotros los llamamos Edimus. Estos emergieron del suelo. Los atacaron, los hirieron gravemente, pero lograron escapar. El doctor ajustó sus lentes. Su mirada se endureció. Esos jóvenes fueron atendidos en un hospital pequeño, que ahora está cerrado. En menos de 2 días, sus cuerpos comenzaron a mostrar manchas negras similares a las que vieron en sus compañeros. Eventualmente, sus cuerpos enteros se oscurecieron y se volvieron completamente rígidos. Médicamente estaban muertos, pero había algo extraño. El doctor que realizó la autopsia fue contagiado tras entrar en contacto con los cuerpos. Su piel también comenzó a ennegrecerse, y en pocos días murió, al igual que 2 enfermeras. El gobierno tomó cartas en el asunto intentando controlar lo que parecía una posible epidemia. Los cuerpos fueron puestos en aislamiento, pero la investigación llevó a este lugar. Descubrimos que todo esto está relacionado con una antigua civilización. Una que nunca experimentó hambre, desgaste ambiental o enfermedades como las nuestras. Sus técnicas no solo les permitieron vivir en abundancia, sino también crear un método para conservarse a sí mismos. Más allá de la muerte, todos guardamos silencio, impactados por la historia. Lo que hemos encontrado aquí, continuó el doctor, señalando a la criatura encerrada, es la prueba de que estas momificaciones eran intencionales. No sabemos cómo lograron esto, ni con qué propósito exacto, pero sí sabemos que estos seres, en vida, eran humanos. Y por eso estamos aquí, para entender su conocimiento, y quizás usarlo para resolver los problemas de nuestro mundo actual. Mis compañeros intercambiaron miradas. Ninguno sabía qué decir. Finalmente, di un paso al frente. Dr. Mike, agradezco que nos lo haya contado, pero mi equipo y yo solo queremos salir de este lugar. Mike asintió lentamente, sin sorpresa en su expresión. Entiendo. Cuando tengamos un plan para la salida,
se los haré saber. Su respuesta no nos tranquilizó del todo, pero al menos sabíamos que no íbamos a quedarnos atrapados para siempre. Aunque en el fondo, algo me decía que salir de esta mina sería más complicado de lo que imaginábamos. Avanzamos en fila, pero no pasaron ni 5 minutos antes de que nos topáramos con otro bloqueo, un muro de rocas y escombros que impedía el paso a la cuarta puerta. Me quedé detrás, observando cómo los científicos discutían qué hacer. La desesperación era palpable en sus voces. No estaba en los planos, dijo Sofía, revisando un mapa con las cejas fruncidas. Un derrumbe reciente tal vez, añadió uno de los soldados mientras inspeccionaba las rocas. ¿Deberíamos abortar la misión?, preguntó un científico. No, contestó el Dr. Mike, con una firmeza que me sorprendió. Daba un paso al frente como si quisiera dejar claro que él tenía el control. No hemos llegado hasta aquí para retroceder, añadió. Luego, se giró hacia nosotros, los pocos mineros que habíamos quedado. Necesitamos que limpien este bloqueo, dijo. Al principio, no dije nada, pero uno de mis compañeros John habló por todos. Yo le ayudaré solos y promete que saldremos antes de aquí. Mike nos miró con esa sonrisa calculadora. Por supuesto, eso no se discute, tienen mi palabra. En cuanto terminemos nuestra investigación, los jefes harán todo lo posible por sacarnos de aquí. Nos miramos entre nosotros. La mayoría negó con la cabeza. Ya habíamos visto suficiente para saber que nada bueno saldría de esto. Pero yo no pude evitar sentir cómo la curiosidad me carcomía por dentro. Al final, solo John y yo aceptamos. Está bien, dije con un suspiro, tratando de no mostrar lo nervioso que estaba. Pero no cuenten con que carguemos con todo su equipo. No lo harán, respondió Mike. Solo necesitamos que lleven los explosivos restantes. Es posible que encontremos más bloqueos adelante. Y así fue como terminé cargando dinamita mientras seguíamos avanzando. El camino se abrió de repente a una inmensa cámara subterránea. Era un cráter gigantesco, iluminado débilmente por unas luces extrañas que parecían emanar de las paredes mismas. En el centro, una especie de puente o pasarela cruzaba sobre el abismo. Di un paso adelante, pero algo en el suelo del cráter me hizo detenerme en seco. Allí, apiladas en filas interminables, había miles de figuras humanas. O al menos lo parecían. ¿Qué demonios es esto?, pregunté. Tranquilo, dijo Mike, colocándome una mano en el hombro. Su tono era calmado, casi condescendiente. No pasa nada mientras no las toques. Esto, respondió, señalando hacia las momias, es solo una pequeña parte de la grandeza de los Salix. Fueron más avanzados de lo que podemos imaginar. Este lugar no es una tumba, es un legado, un legado. Repetí, incrédulo. Exacto, dijo, con un brillo en los ojos que me hizo sentir aún más incómodo. Las momias que ves aquí no son víctimas de una tragedia. Esto fue un ritual cuidadosamente diseñado, una forma de preservar algo más grande que ellos mismos. ¿Preservar qué?, Mike señaló hacia el final del puente. Al principio no vi nada, pero entonces noté una luz azulada que brillaba suavemente en la distancia. Eso, dijo, con una sonrisa triunfal. Ahí es donde está nuestra verdadera meta. Ahí es donde encontraremos lo que vinimos a buscar. Avanzamos lentamente sobre el puente. Aunque traté de no mirar las momias, no podía evitar sentir que sus ojos vacíos estaban fijos en mí. El aire era denso, pesado, como si el lugar mismo estuviera vivo. Mientras seguíamos, Mike caminaba al frente, confiado, casi emocionado. Lo escuché murmurar algo para sí mismo, algo sobre cambiar el mundo. Pero para mí, no había nada glorioso en esto. En ese punto, solo quería salir de ahí con vida. Avanzábamos más profundo en los túneles, con el eco de nuestros pasos resonando en el aire pesado. No podía sacarme de la cabeza lo que habíamos dejado atrás, ese cráter lleno de momias humanas, y la sensación de que cada paso nos llevaba más cerca de algo que no deberíamos descubrir. Esto no está bien, murmuré para mí mismo. Aunque Sofía, que caminaba cerca, me miró con el ceño fruncido. No dijo nada, pero podía notar que tampoco estaba del todo cómoda. Finalmente, el túnel se abrió hacia otra cámara enorme. Mi estómago se revolvió al ver lo que había en su interior. Eran monstruos conservados. Estas criaturas tenían formas grotescas. Sus cuerpos eran masivos, del tamaño de 2 hombres. Sus brazos terminaban en garras largas y retorcidas. Y sus rostros eran una mezcla de rasgos humanoides y animalescos. Sus bocas estaban abiertas en un grito silencioso, con dientes afilados como dagas. Y, como las momias humanas, estas también estaban inmóviles, cubiertas por una especie de pátina que brillaba a la luz tenue. ¿Qué demonios son estas cosas?, susurré, retrocediendo instintivamente. El Dr. Mike, como siempre,
Parecía estar encantado de compartir su conocimiento. «Guardianes», dijo, extendiendo los brazos hacia ellas como si estuviera presentando una obra de arte. «Estas criaturas fueron creadas para proteger algo que los Salix valoraban más que sus propias vidas. Su sacrificio nos ofrece una oportunidad única». «¿Qué clase de oportunidad?», preguntó uno de mis compañeros, su voz temblando. Mike se giró hacia nosotros, con una expresión que parecía casi mesiánica. «Nosotros tomamos una pequeña muestra hace tiempo. Descubrimos bacterias capaces de revolucionar la producción de alimentos, cultivos resistentes, tierra que nunca se desgasta, una solución a los problemas que han plagado a la humanidad durante siglos». Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran en nosotros. «¿Valía la pena el riesgo?», pregunté, tratando de no dejar que mi enojo se notara demasiado. «Un sacrificio para salvar millones de vidas, James». Mientras hablaba, uno de los mineros, claramente curioso por las criaturas congeladas, empezó a avanzar hacia ellas lentamente. «¿Qué haces?», grité. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el minero tocó una de las criaturas. La monstruo momificado comenzó a moverse. Primero fue pequeño movimiento, luego una garra entera. Su cuerpo parecía liberar un polvo oscuro mientras se estiraba, como si despertara de un sueño profundo. Todos nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. El primer movimiento real fue un rugido, un sonido gutural, profundo, que hizo temblar las paredes del lugar. La criatura abrió sus ojos, dos orbes amarillos brillantes que parecían perforarte el alma. En un instante, la criatura se abalanzó hacia quien había interrumpido su sueño, cortando en dos a quien en vida fue un compañero de trabajo. La criatura se lanzó hacia nosotros con una velocidad imposible para algo de su tamaño. Sus garras destrozaron a uno de los soldados antes de que pudiera siquiera reaccionar. No pensé, no planeé, simplemente corrí. No sé cómo lo logré, pero me separé del grupo en el caos. Corría por los túneles, tomando cada desvío que encontraba, sin preocuparme por dónde terminaba. Mi única meta era alejarme de esa cosa, de ese lugar maldito. Finalmente, tropecé con un pasadizo lateral. El aire aquí era menos denso, y por primera vez en horas vi una luz tenue al final del camino. Salí al exterior, a una noche fría y clara. El aire fresco llenó mis pulmones, y caí de rodillas, exhausto y temblando. Puedes pensar que soy un cobarde por abandonar a mis compañeros y dejar todo atrás y tendrías razón, pero prefiero seguir viviendo. Sabía que la empresa que me contrató o el gobierno, tarde o temprano me buscarían si se enteraban que estaba vivo. Así que me refugié en un pequeño pueblo cercano cambiando mi ropa por la de un trabajador común, y buscando un empleo temporal como mesero. Nadie preguntó de dónde venía, y yo no ofrecí explicaciones. Pasaron unos días, pero no pude evitar mirar los periódicos en la cafetería donde trabajaba. Mi corazón se detuvo al ver mi rostro en la portada. Me buscaban. Las autoridades me etiquetaban como un criminal, acusándome de sabotaje y asesinato. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo en ese lugar. Ahora escribo estas palabras desde un lugar desconocido, oculto, y lejos de todo. Lo que vi allá abajo no puede ser olvidado. La tierra guarda secretos aterradores, cosas que no están destinadas a ser despertadas. Solo espero que nadie sea lo suficientemente estúpido como para seguir cavando en ese lugar. Porque si despiertan algo peor que lo que yo vi, no habrá lugar donde esconderse.